Hola, hola. En el video de hoy vamos a explicar las propiedades y leyes de los gases. La primera ley de los gases es la ley de Boyle. Robert Boyle fue un físico químico apodado el padre de la química moderna, pues dio múltiples aportes. Se los presento, él es Robert Boyle. Uno de los aportes que dio y una de sus leyes fue obviamente apodada por su nombre. La ley se trata sobre si un gas está a temperatura constante y posee la misma cantidad de moles, la relación entre la presión y el volumen siempre será inversamente proporcional. Es decir, si la presión aumenta, el volumen debe estar disminuido y viceversa. Si la presión disminuye, el volumen debe ser un volumen grande o debe estar aumentado. Por ejemplo, esta es Valentina. Valentina es una niña muy feliz con su globo. Lo quiere tanto que decide darle un gran abrazo. El problema es que le ejerce mucha presión. El aire dentro del globo buscará expandirse, pero como el globo no se dio, su material no dio para que se diera y ella continúa haciendo sentir todo su amor, este estalló. Su volumen disminuyó, por lo tanto la presión aumentó tanto que lo hizo estallar. La segunda ley es la ley de Charles. Jacques Charles era un amante de los globos aerostáticos, los amaba, admiraba y en parte su análisis se basaba y se debe a estas maravillas. Si un gas se encuentra a una presión y un número de moles constante, su volumen y su temperatura se van a comportar de manera directamente proporcional. Un globo aerostático funciona con el aumento de la temperatura, ya que el aumento de esta aumenta su volumen y eso es lo que hace que se eleve. En los dos gráficos tenemos el mismo globo aerostático y le estamos aplicando el mismo calor, posee el mismo número de moles, pero al aumentar la temperatura aumenta el volumen porque la energía cinética entre las partículas dentro del globo empiezan a chocar entre sí, es decir, aumenta su movimiento, lo que hace que el globo se eleve. Esto quiere decir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. La tercera ley es la ley de Gay-Lussac. En ella, si el número de moles y el volumen de un gas se mantienen constantes, la temperatura y la presión se comportan directamente proporcionales. Un ejemplo de ello es una olla express. Cuando calentamos el contenido dentro de una olla express, como la olla express está completamente sellada, la presión dentro de ella debido al aumento de la temperatura empieza a aumentar. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, también aumenta la presión. Si, como el volumen se mantiene constante y el número de moles también, en el caso, digamos, de la olla express, la presión dentro de ella puede llegar hasta las 4 atmósferas, eso es bastante. Por lo tanto, si no tiene cómo expandirse ese gas que está dentro, va a explotar completamente. Y cuando pase eso, nuestra madre no va a estar muy feliz porque el reguero de comida que se va a ser muy grande. Por ello, generalmente las ollas express tienen una válvula en la parte superior de la tapa que les permite liberar presión, liberar gas, para que no ocurra ese hecho de que se explote. Entonces, si la presión aumenta, la temperatura aumentó. Si la presión disminuye, la temperatura disminuyó. La cuarta ley es la ley de Avogadro. En la ley de Avogadro, un gas tiene que estar, si su presión y su temperatura son constantes, el número de moles y el volumen se comportan de forma directamente proporcional. Es decir, si yo aumento el número de moles, inmediatamente aumenta el volumen. Esto se puede manifestar en el ejemplo de cómo inflar un globo. Andrea es la hermana mayor de Luis. Luis le pide a Andrea que por favor le infle el globo. Para que Andrea pueda hacer eso, necesita soplar el globo, es decir, necesita sumarle cierta cantidad de moles, en este caso moles de aire, porque el aire está compuesto por muchas moléculas distintas al globo. Al sumarle esa cantidad de moles al globo, esto hace que el globo se expanda y pueda adquirir la consistencia de un globo inflado y bonito, y eso es lo que hace que su hermano le agradezca tanto, porque
Si él lo hubiera hecho, tal vez se habría tardado más y habría tenido un fuerte mareo y un fuerte dolor de cabeza. Entonces, en la ley de Avogadro se comportan directamente proporcionales. Si el número de moles aumenta, el volumen aumenta. Si el número de moles disminuye, el volumen disminuye. Eso también se podría ver con el globo inversamente proporcional, o sea, viceversa, perdón, porque cuando yo chupo el aire del globo, lo que hago es retirar moles dentro del globo y eso hace que el globo se empiece como a comprimir. Entonces disminuye su volumen a la vez que yo le estoy quitando número de moles. La siguiente ley es la ley de las presiones parciales o la ley de Dalton. Esta se refiere a que cuando yo tengo dos gases distintos y quiero juntarlos o quiero ver cuánto es la presión que ejerce dentro de cierto material o cierto recipiente cada uno de los gases, al sumar su presión me da una presión total y esas presiones de cada gas que esté contenido dentro de cierto recipiente se les llaman presiones parciales. Por ejemplo, tengo dos muestras, una de nitrógeno gaseoso y una de hidrógeno gaseoso. Al sumar sus presiones, cada una por separado me da la presión total dentro del recipiente. Esto indica que si yo sumo las presiones parciales, entonces me da la presión total de un gas, sin importar en qué cantidad esté cada uno, es la presión de uno más la presión de otro, me da la presión total que le ejercen a cierto contenedor o en el lugar en donde estén. Por último, tenemos la ley de los gases ideales, que esta ley es la que agrupa todas las anteriores, o sea, es la que relaciona directa o inversamente proporcional cada una de las variables que tenemos, que en este caso serían presión, volumen, temperatura y número de moles. Pero para que un gas sea ideal debe estar debe tener ciertas características, en este caso las unidades en las que se mide cada uno de ellos. La presión se mide en atmósferas. El volumen debe estar en litros. El número o la cantidad de cierta sustancia debe estar en moles y la temperatura debe estar en Kelvin. En la ecuación se manifiesta que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Se encuentran a un lado del igual por ser inversamente proporcionales, porque pues presión es igual a 1 sobre volumen. Entonces, al pasar al otro lado, al despejar ese volumen, me queda presión por volumen, igual a una constante. Esa constante se saca a partir de los valores estándar que se tiene para un gas ideal. Eso significa que la presión, para que un gas sea ideal, su presión debe estar a 1 atmósfera. El volumen debe ser de 22,4 litros, debe estar en litros. El número de moles pues debe ser un mol del gas y la temperatura debe ser 273 Kelvin. Si despejamos esa constante precisamente por la agrupación de las variables anteriores, presión, volumen, número de moles y temperatura, entonces nos da que esa constante es igual a la presión por el volumen sobre el número de moles por la temperatura. Si introducimos los datos que dimos anteriormente, eso nos da que la constante tiene un valor de 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin, que son las unidades anteriores. Esta variable es la que se conoce como la constante universal de los gases y esta en general es la que agrupa todas las propiedades y las características de las anteriores leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro.